Buenas tardes. Abrimos hoy el curso 2024-2025 de estas conversaciones literarias en el Museo Fundación Juan Mar de Palma. Y no podríamos tener mejor invitada que mi vieja amiga y siempre admirada autora, Cristina Fernández Cubas. Es de estas ocasiones en que se junta la admiración literaria y un viejo trato que siempre facilita las cosas, espero, ¿no? Esperemos, Cristina, sí. Cristina Fernández Cubas es una de las figuras indiscutidas de la narrativa española de la democracia, digamos, de este periodo que se abre a partir del 75, ella publica su primer libro en el 80, es prestigiadísima autora de libros de relatos como Mi hermana Elba, Los saltillos de Brumal, Con Ágata en Estambul, Parientes pobres del diablo, ha publicado también novelas, El año de gracia, El columpio, obra de teatro, Hermanas de sangre, y el libro memorialístico sobre el que vamos a tratar bastante en esta conversación, Cosas que ya no existen. Con el seudónimo de Fernanda Cubs ha publicado La puerta entreabierta. Entre sus múltiples reconocimientos, el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Narrativa y muy recientemente el Premio Nacional de las Letras Españolas 2023 por la magia de su narrativa. Eso consta textualmente en el acta, más algún otro del que luego hablaremos. Cristina, en el año 2001 publicas un libro de recuerdos muy singular, que no son unas memorias convencionales, es Cosas que ya no existen, donde aparecen muchas claves de tu obra. Hablas mucho de Arenys de Mar, donde naciste, un pueblo de la costa catalana, del Maresma, donde vino al mundo en 1945, y se diría que una de las cosas que ya no existen es precisamente este mundo de posguerra. ¿Es así? Sí, desde luego. Y fíjate, hablo de Arenys de Mar muchísimo, pero en ningún momento digo Arenys de Mar. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo lo identificó. Y además, en la solapa, como siempre pone Cristina Fernández, nació en Arenys de Mar, pues claro, aquel pueblo de infancia, la Casa Grande, todo esto era Arenys de Mar. Y sí, pues... ¿Y algún sitio que pones, como el Bar Español, etcétera? El Bar Español. Que si conoces Arenys de Mar enseguida caes. El Club Náutico también sale. El Club Náutico sí. sale la versión antigua, que era una cosa pequeñísima, que parecía, más que un club náutico, parecía un chalet suizo, porque era todo de maderas, no pegaba nada con el mar, pero le teníamos como mucho cariño. Luego pues lo ampliaron y le pusieron más de acuerdo con lo que era, ¿no? Pero es también un mundo de ritmo lento, sí, de sí. Restricciones, sí. de internados donde vas a parar. Sí. Restricciones, desde luego, no sé si lo cuento ahí, pero cada día, a cierta hora, las bombillas empezaban a parpadear, y esto quería decir que se iba a ir la luz. Los mayores se desesperaban, pero algunos, entre los que yo me cuento, que éramos pequeños, estábamos encantados, porque entonces la casa se convertía en otra. Aparecían los quinqués, los candelabros, con las luces temblorosas, las sombras, y entonces pues la casa era otra, y era como la hora de los cuentos, la hora en que las hermanas nos íbamos al último piso, que es donde dormíamos, con una salamandra encendida. Por cierto, inciso, esto lo dije una vez en América Latina, una salamandra encendida, y entendieron que teníamos salamandras, animales vivos, que en mi casa eran muy malos, y los encendían. Bueno, y para los menores de 35 hay que aclarar que una salamandra es una especie de estufa, porque que también se llama chuesqui o algo así. Sí. Es una estufa de hierro forjado y suele ser muy bonita, y se ve el fuego. Y bueno, y entonces allí pues empezaba la hora entre... los quinqués se apagaban, pero empezaba la hora en la que una niñera maravillosa que vivía en casa, Antonia García Pagés, que era de Arenys de Munt, nos contaba historias que daban cierto miedo y que además nunca tenían un final claro. Tú te ibas a la cama pensando y dándole vueltas, y bueno, yo creo que allí nació un poco mi vocación de contar y escuchar historias. Primero escucharlas y luego contarlas. No, es un mundo anterior, por ejemplo, a la televisión. Si pones una televisión a la hora de ir a la cama, nada. A los niños ya se acaban. En este libro que has citado, Cosas que no existen, el día que entra la televisión en mi casa. Explicas, sí. Sí, lo explicó. Fue un día, nunca la veré, decía mi padre y tal. Luego terminó allí enganchado, pero sí, cambió todo mucho.
Tu padre era el notario del pueblo, antes Sí. lo comentábamos con nuestros amigos de la Fundación, que claro, no había escritura en Arenys de Mar que no pasara por el Sí. padre de Cristina, pero también era un hombre con aficiones literarias, tenía una buena biblioteca y cuentas que hacía un gran diccionario. ¿Cómo iba esta historia del diccionario? Su hobby era un diccionario en todos los idiomas del mundo. No estaba loco, pero yo recuerdo toda mi infancia, y se llamaba Aurelio, mi madre, Aurelio a comer, no, porque estaba buscando la raíz de algo, este era su hobby. Y la verdad es que cuando murió nos dejó como 100.000 fichas incomprensibles para los demás, y al final no sabíamos qué hacer porque hacía falta un adivino para ensamblarlo todo, y al final nos las repartimos, las fichas. ¿Ah, sí? Y yo lo que me haré es una especie de cuadro, porque son muy bonitas, además dibujaba y tenía su gracia. Me haré un cuadro con todo esto. También le gustaban los jeroglíficos y los juegos de palabras, ¿no? Sí, A todo, le a tu gustaba padre. todo, sí. Bueno, él estudió Derecho, pero también Filología, y bueno, era un hombre cultísimo. Y claro, para él era una delicia vivir en esos largos inviernos en Arenys, frente al mar, que era lo que más le gustaba, y era feliz, hasta que, antes hemos hablado, pusieron la carretera de los 1000 demonios. Sí. Y entonces ya dijo no, y nos fuimos a Barcelona. Hay un antes y después, Sí. en todo el Maresma, en 1970, hicieron una carretera que cortó todos los pueblos del Maresma, menos Caldetas y Sant Pol, que se libraron, pero les cortó separando el pueblo de la playa y el mar. Y eso yo lo viví como el fin de la infancia y el padre de Sí. Cristina lo vivió como... Lo vivió como, el- como si fuera contra él, el- porque él le gustaba mucho escuchar música. Como era un poco sordo, la ponía a toda velocidad. Y en el banco del paseo, enfrente de casa, a veces se sentaba gente a escuchar la música del señor Nutari. Qué buena música tiene este señor. Pero entonces, lo que pasó que con la carretera esta, pues es que no se oía. O sea, se oían ruidos, la verdad es que fue una invasión, fue Se una acabó cosa. el Se periodo acabó, ya arcaico. no, ahora nos hubiésemos acostumbrado, supongo, pero no, él nos acostumbró y dijo basta. Y para Barcelona. Para Vale. Barcelona. A ti te envían a un colegio religioso Sí. de Arenys de Mar que lo pintas como algo bastante siniestro. Y en No. varios de tus cuentos aparecen religiosas de forma no agradable, como la Sor Luisa Ah, no, es que esto de era horrible. cosas que ya no existen, Sí, no. o la Sor Juana de mi hermana Elba. Son figuras Sí. un poco inquietantes estas. Bueno, la inquietante de verdad es Sor Luisa, que además le puse su nombre de verdad. Sí. Un poco una venganza post. Sí, pero además fíjate que este libro recibí cartas de alumnas de esa misma orden que habían conocido a Sor Luisa, porque como era tan mala, la botaban de todos los colegios y los recorría. ¿Qué razón tienes?, me decían. Y bueno, sí, no, esta, yo me acuerdo que el capítulo empieza, pongamos que se llamase Luisa, Sor Luisa, se llamaba Sor Luisa. Y pongamos que me había cogido rabia, tirria. Sí, todo esto es cierto. Pero no, yo del colegio, lo que recuerdo era muy bonito el colegio, antes de que construyeran, yo no sé si lo llegaste a ver tú, cuando se subía por la Riera de Arenys, a la derecha había una montaña y encima el colegio, que parecía como un internado de película de miedo, parecía, Claro. pero bueno. Y al otro lado estaba el preventorio, también en las dos montañas. Y entonces era muy bonito. Y me gustaba mucho jugar por los jardines y tengo recuerdos, sobre todo en las horas de estudio, que me aburría como una ostra, pues pensar en crear cuentos y todo eso. Pero con esta monja sí me lo pasé mal y por eso le dediqué el primer capítulo. Y el internado yo creo que te sirve para recrear espacios un poco góticos. Sí, ¿no? me sirve para la obra de teatro, Sí. para Hermanas de Sangre, que es un internado. Bueno, es una reunión de niñas, digamos, del colegio, porque las niñas del colegio, aunque tengan 80 años, siempre serán niñas. Precisamente ayer tuve una reunión con las que fueron niñas del colegio, y es una reunión de niñas del colegio en la que hay el recuerdo de un hecho luctuoso que nadie quiere recordar, pero que sale. Bueno, y realmente en mi colegio nunca murió nadie, nunca hubo un asesinato, pero Pero podría haberlo podía habido. haber, sí, perfectamente. ¿Tú?
Hablas de una obra que se llama Hermanas de Sangre, otro de tus cuentos, Mi hermana Elba. Vosotros erais 4 hermanas y un hermano. Sí. ¿Por qué este mundo de las hermanas te ronda tanto hasta el punto de aparecer una y otra vez en tu narrativa? Pues fíjate que no me había fijado en esto de que sí, pero sí, durante el mundo de hermanas era muy importante, sobre todo porque mis padres eran mayores, bastante más mayores que los padres de mis amigas. Y entonces, y mis 2 hermanos mayores eran muy mayores. Entonces era un mundo de 3 hermanas. Y claro, el mundo de hermanas tiene sus cosas buenas, porque te bastas a ti misma, te inventas juegos, no necesitas de los demás. También te aíslas un poco y luego también, pues bueno, puede ser cruel a ratos y malévolo, pero... O te dispara la imaginación en Pues cualquier sí, caso. no, sí, pero está bien, sí. El mundo de hermanas posiblemente es importante. Los adultos quedaban muy lejos. Tú, en Cosas que ya no existen, hablas de un episodio que te marca mucho, que es el fallecimiento de tu hermana mayor con solo 28 años Sí. y el luto que sigue a todo esto. Sí, porque cosas que no existen, hay cosas que ya no existen y que son preciosas, o eran preciosas, como por ejemplo los transatlánticos que salían de Barcelona por un precio módico. Yo fui en uno, daban la vuelta a la península, paraban en Galicia, recogían un montón de gente, bueno, tardaba sus años. Luego enfilaban hacia Canarias y de Canarias ya nos íbamos a América, a Río. Entonces yo con mi marido y mi cuñado Eugenio hicimos este viaje, ¿no? Estos transatlánticos ya no existen, por ejemplo, y es una pena. Pero luego hay otras cosas que no existen y estoy encantada que no existan. Por ejemplo, no pienso en Sor Luisa, no, que no sé si existe, no. Allá donde esté. Allá donde esté, exacto, no. Que era la costumbre del luto, que esto yo lo viví. Carlos, mi marido, siempre decía, tú has escrito este libro porque querías contar el encierro, la claustrofobia que te supuso, porque una cosa es que se te muera alguien a quien quieres mucho, que ya es muy grave, pero entonces, en aquellos momentos, habían como unas normas secretas, no escritas, que decían lo que tú tenías que hacer, cómo tenías que vestirte, no sé cuántos meses o años de negro, después podías ir al medio luto. No podías poner la radio, parecía. Estamos hablando de 1959, Por ahí. 60, ¿no? 60, 60, 60, 60 y algo, Sí. 60. No podías hacer nada. Es más, si yo encendía la radio, venían y me la apagaban en casa. Era como una Semana Santa, pero aquello que se tapan las imágenes, continua. No podías hacer nada. Y luego, pues, todo el mundo estaba pendiente de ti. Y yo me recuerdo, en casa, las hermanas, otra vez las hermanas, vestidas de negro, como cucarachas, paseando por la casa sin saber a dónde ir, porque todos estábamos paseando por la casa. Era como si al morirse mi hermana se hubiesen perdido los planos. Y la pequeña de medio luto, que lo encuentro todavía peor. Llevaba un abriguito blanco y negro, pobrecita, pero sí era muy no sé, las niñas iban, ella jugaba siempre con Amparito Force, ¿te acuerdas? En el paseo, las Force también, sí, era su gran amiga, pues llevaba colores y mi hermana no, todo así desvaído y bueno, pues fue una cosa tremenda. Además en aquella época en los pueblos todo el mundo vivía pendiente de los demás y si nos íbamos al puerto, por ejemplo, a remar, y lo hacíamos a veces. Ahora me pregunto cómo lo hacía, no tengo fuerzas yo. Pero entonces sí, remábamos mucho. Ya hemos visto a las niñas remando. Entonces era todo como si tenías la obligación de estar todo el rato encogida. Y bueno, y esta cosa se salvó. Fue un milagro, porque, bueno, un magistrado, amigo de mis padres, un día pues fue a casa porque era amigo y nos vio en aquel estado horroroso, paseándonos con unas caras por la casa y le dijo a mi madre, estas niñas tienen que salir, no pueden pasar el verano aquí, tienen que salir. Y entonces pasó algo maravilloso, porque dijeron, bueno, a Francia, y fuimos a Francia. Primero fuimos a un colegio, en mi colegio tenía la Maison Mère en Francia, y tenían una residencia. El primer año fuimos a la residencia de las monjas, pero era residencia, no era colegio. Dijimos que se comía mal, que era verdad, con lo cual mi madre dijo, pues no. Y luego ya fuimos a la universidad y a casas que te alquilaban y todo eso.
y bueno, fue una bendición, porque además aquello creó una costumbre y cada verano mi hermana Pilarín y yo nos íbamos a Francia. Oye, hemos Y hablado fue de cómo era tu estupendo. padre, pero ¿cómo era tu madre? ¿Cómo era mi padre? ¿Cómo Tu era? madre, tu Era madre, sí. guapísima. Sí, era muy guapa y tuvo muy pronto el pelo blanco, se lo dejó ella, porque parece ser que mi abuelo, el que no conocí, porque cuando yo nací ya se había muerto, mi abuelo paterno, tenía a los 21 años el pelo blanco. Y bueno, dice, mi madre, era muy guapo, vale, muy bien. Pero mamá le empezó a salir el pelo blanco muy pronto y entonces sí lo dejó. Pero era muy guapa, era y muy graciosa, mamá. Yo la recuerdo mucho y la recuerdo mucho ahora que no están, que es lo que pasa siempre. Tú has dicho que la infancia dura toda la vida, mientras que la adolescencia es absurda y doliente. Sí. Y que en la infancia está todo y que vivimos de eso el resto de nuestra vida. ¿Esto se aplica también a tu narrativa, digamos? Hombre, espero que no, espero no estar repitiendo todo el rato el mismo cuadro existencial. Pero sí, en la primera parte de lo que has dicho, que he dicho yo, sí. Sí, la Es primera y la cierto. segunda, sí. ¿Cómo? La primera y la segunda, las dos cosas las has dicho Sí, tú. sí, Sí. sí. Sí, bueno, sí, Sí. la infancia es importantísima y está el embrión de lo que vamos a ser luego. ¿Pero dirías que es especialmente importante en tus libros, por comparación a obras de otros autores? Pues no lo sé, no lo sé. O quizás sí, pero yo tengo muchos cuentos de adultos y tal, pero quizás aquí lo dice muy bien Luis Landero, el niño que fuimos asoma todo el rato en todos los momentos de nuestra vida, o por lo menos su mirada. Y quizás sí. Bueno, he tocado bastante la infancia porque creo que la infancia tiene algo de misterio, hay una escala de valores que los adultos no entienden y que los niños no entienden a los adultos y entonces me gusta mucho, no diré jugar con esto, pero intentar entenderlo y meterme en esta mentalidad. Tú en Barcelona, Sí, tras este periodo, Francia, Arenys, te vas a un piso compartido con tus hermanas también, y donde vives con libertad, y ahí sí, estudias Derecho y además empiezas a hacer teatro en un cierto momento. sí, en la Cuéntanos, facultad. ¿hemos perdido a una actriz? No creo. Mario Gas dice que sí, lo Sí, dijo que sí, ahora ya sí. no se acuerda, pero lo dijo que sí hace mucho ¿Qué tiempo. obras hiciste? La primera, La enamorada del rey de Valle Inclán. Yo era la enamorada. Y una amiga venezolana que tú conociste, Ana Cristina Castro, era Doña Violante, que lo hacía con su acento venezolano y a la gente le fascinó. Yo me llamo Violante, decía. Sí, también estaba Carlos Canut, Carlos Velat. Muchos de ellos fueron actores Profesionales y profesionales después, sí. luego. Y bueno, Mario Gas, que es un director buenísimo. Mario Gas no estaba todavía en La enamorada del rey. Con Mario Gas, sobre todo, hicimos lecturas poéticas, muchas. Y bueno, y luego también, sí, sí. Y en el teatro americano, en Gogo, hicimos Albi, El sueño de América de Albi, por ejemplo. Sabor a miel con Emma Cohen, que murió, pobre, y Carlos Velat también. ¿Y te tentó en algún momento dedicarte a la interpretación o no? Mira, era divertido, me gustaba más que dedicarme la vida bohemia, esto de irte de turneo, tal, esto me apetecía. Pero la verdad es que en el teatro dependes de mucha gente y quizás soy demasiado independiente yo. Supongo que haría monólogos, que así no molestaría a nadie. No, dependes de que te contraten. También hice un poco de doblaje y todo, pero claro, dependes de los demás. Entonces, claro, quizás en aquella época yo escribía desde pequeña, pero en aquella época dejé de escribir y quizás mis necesidades artísticas se volcaron en el teatro, que estaba con amigos, y que fue una época estupenda de mi vida, vaya, la recuerdo con cariño, pero de eso a dedicarme profesionalmente me parece que no tengo madera, vaya, estoy segura. Un día lo haría bien y el otro día yo no tendría ganas, no. Porque la Facultad de Derecho, ¿qué te dio de sí? Todo. La Facultad de Derecho, bueno, además en aquellos momentos luego cambió, era mítica en Barcelona porque tenía un bar maravilloso.
donde, me acuerdo, el camarero, que además nos fiaba a todos y teníamos unas cuentas ahí, el camarero de día era el camarero de la Facultad de Derecho y por la noche era el camarero de la Bodega Bohemia. Y cuando íbamos a la Bodega Bohemia, ¡ay, cómo nos recibía! Bueno, pues aquel bar venía muchísima gente a tomar copas, porque, bueno, lo que decían que es el único bar del mundo con facultad. Con facultad decían. incorporada. Sí. Era muy... Allí hice grandes amigos. Bueno, me casé con uno de ellos. Y tengo un recuerdo buenísimo. ¿Y llegaste a acabar la carrera? Sí, 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 sí. Claro ¿Y te ha que servido de algo el derecho en la vida? sí, me sirvió para... Yo era un poco caótica. Esto, ahora tienes que decir, no, tú, sí. No lo sé, no lo sé. Te dejo que lo expliques. Era un poco caótica, no sé. Y entonces me dio un orden el derecho. Me dio un orden. Por ejemplo, aprendí muchísimo en exámenes escritos que no tenía ni idea, cómo las 4 cosas que sabía, poder combinarlas y hacer algo. O sea, yo los escritos, los orales, si te lo sabes, estupendo. Si no, fatal. Y los escritos para mí eran como, a mí me gustaban los exámenes. Era como una prueba que digo, a ver por dónde salgo ahora. Y sí, pues yo creo que aprendió mucho, me dio un orden en la vida. Y estoy muy contenta de haber estudiado Derecho. En algún momento pasas por la revista Fotogramas, ¿verdad? Sí. Que era un mito, una revista cinéfila, revista de Lagos Divin. ¿Coincides allí con Maruja Torres, ¿no? En algún momento? ¿O bueno, con Maruja... Terence Simós y... Sí, Maruja, pues estábamos en la misma planta, Maruja estaba en Garbo. Estaba en Garbo. Sí. Pero que era la misma empresa. La misma empresa. Y Terenzi no estaba allí fijo, colaboraba. ¿Y qué tal la revista Fotogramas para ti? Pues bueno, pues estuvo una etapa breve, pero fue estupendo y además como me gustaba mucho el cine, la revista aquella, Fotogramas era un mito en la época. Un mito total. Sí, y bueno, pues me encantó y además el estilo desenfadado y todo esto, pues sí, y allí conocí a Maruja. En realidad yo sustituí a Enrique Vilamatas. Y llegó un momento, porque Enrique se iba, pero luego volvió, y estábamos los dos en la misma mesa, y Elisenda Nadal dijo, bueno, a ver, ¿quién se va? ¿Quién queda? Con uno tengo suficiente. Sí, sí. Tú los hablaba antes con ya tu pareja, no sé si era tu marido ya o no, con Carlos Trías y con su hermano Eugenio, el filósofo, Sí, que sí lo que era cuenta en marido. sus memorias, El árbol de la vida cuenta este episodio, os vais en barco hasta Buenos Aires. Y Bueno. estáis allí bastante tiempo. Cuéntame un poco Sí. este viaje. Bueno, esto era un viaje de Carlos y mío, que lo teníamos. Carlos y yo éramos muy viajeros y éramos almas gemelas en esto. Y una vez tuvimos ocasión de ir a México, porque era la primera vez que se podía ir sin tener que pedir, porque como se rompieron relaciones, todo esto. Y claro, fuimos en avión. Y a la vuelta dijimos, no. En avión no podemos ir a América porque, claro, tu cuerpo llega enseguida, pero tu alma todavía está por ahí. No, vamos a ir a América en barco. Y dicho y hecho, nos pusimos a ahorrar, pero bueno, como pudimos, yo trabajé en una revista Touring Club, la dirigía, él hizo un montón de cosas, y entonces nos íbamos a ir a América y compramos los billetes que no eran caros. Pero entonces, ¿qué pasó? Que subió, fue un momento de la primera crisis del petróleo, y todo subió horrible, pero menos mal nos respetaron a los que habíamos tenido la precaución de sacar los billetes antes, con lo cual no nos afectó. Y entonces Eugenio, que había tenido un mal, supongo que de amores, llamó un día a casa, pero cogió la decisión de un día para otro. Yo estaba durmiendo y tenía la tontería de tener el teléfono al lado de la cama, que no hay que hacerlo esto porque te despiertan y quieres hacer ver que estás despierta y no dices más que tonterías. Bueno, y dice, Cristina, ¿qué hay que hacer para ir a América? Yo pensé, qué pregunta más rara. Digo, pues vas a tal compañía, pásame a Carlos. Le pasé a Carlos, que también estaba dormido. Y bueno, y al total que se vino con nosotros. Y se vino con nosotros, solo que su periplo fue distinto, porque él disfrutó mucho, estuvimos juntos en Brasil, llegamos juntos a Buenos Aires, pero nosotros en Buenos Aires estuvimos 3 meses y él se quedó un año, porque descubrió
que era famoso, él no lo sabía, Eugenio Trías, el filósofo, que era famoso en Argentina, no lo sabía. Y entonces le montaron unos seminarios, se encontró en su salsa. Y nosotros seguimos viaje, que es lo que queríamos. Queríamos llegar hasta Ecuador, que llegamos, pero nos instalamos, a todo esto pasó un año, nos instalamos un año más en Perú, que fue mi segunda patria, Perú. ¿Y os pasaron cosas en este viaje que también han ido a parar algunas Sí, de tus cuentos y a cosas que ya no existen? En cosas que ya no existen, sí. He contado algunas, porque si no hubiese sido un libro de viajes y es más cosas que de viajes. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que recuerdas de este viaje? Bueno, es que más que un viaje fue una estancia, porque fueron 2 años. Sí. Recuerdo, bueno, no es un recuerdo de este viaje, sino después, mi llegada a Barcelona. Me sentí extranjera completamente. Primero, cuando bajé del barco, pues yo no me había dado cuenta, pero yo hablaba con un acento. Y además, al bajar del barco, veo a mis padres, que los vi muy viejitos. Claro, cuando has estado 2 años fuera, ves a los niños mayores y a los mayores más mayores. Y cuando bajé, dije, ¿cómo están ustedes? Y claro, yo no sabía que habían unos payasos que decían esto, yo no lo sabía porque yo estaba allí 2 años. Y entonces me recibieron con carcajadas. Esto fue un poco frustrante, ¿no? Y luego además, pues sí, se ve que tenía un acento yo, no exactamente peruano, pero bastante. Y yo no me daba cuenta. Y entonces, bueno, durante un tiempo, hasta que al final ya me dije, oh, por fin vuelves a hablar como antes y tal, no sé. Porque en Perú incluso habíais trabajado en un periódico de Perú, Sí, ¿no? La Crónica, sí señor. Sí. Los dos, ¿Y sí. ¿Y qué hacíais allí? Pues mira, bueno, es que fue un viaje, estos años nuestros, a medida que no era un viaje, nos fuimos con un dinerín, no me acuerdo cuánto era ahora, porque estas cosas las olvido, pero que digamos que era para un par de meses o tal. Y, por ejemplo, ya en Buenos Aires, Carlos tradujo para una editorial Jack London, del inglés. Yo allí no pegué golpe. O sea, bueno, disfruté y tal. Estaba baratísimo Buenos Aires entonces. Y además, el piso, conseguimos un piso estupendo, baratísimo, porque estaba Perón, entonces ya había una ley que estaba todo el mundo esperando que esta ley cambiara porque no se podían subir los alquileres y solamente querían alquilar a extranjeros. Pero ser español no eras extranjero, porque eras gallego y te quedabas allí. Pero entonces, gracias a un señor que había sido anarquista catalán, que vivía allí desde entonces, que era el administrador de la finca, y nos la consiguió. Y luego, no solamente a nosotros, a Eugenio tenía un pisito, bueno, eran de una pieza, y Carlos y yo otro, sino que también le consiguió uno a Julieta Serrano, la actriz, porque estaba Yerma con Nuria Esper. Que erais vecinos, ¿no? Éramos con Julieta amiguísimas. Serrano, y que guisabais... Sí, bueno, ella era perfecta. Ella estaba con la compañía Yerma, que estaban en unos apartamentos estupendos, pero ella cuando vio el nuestro dijo, pues, ¿y cuánto pagáis? Hombre, y entonces se lo dijimos al señor Ullet, que era el administrador, y dijo, hombre, sí, tal, una actriz y todo esto. Ella le invitó a ver Yerma y ya está. Y también se alojó allí con nosotros. Y pillasteis un poco el final del segundo peronismo, ¿no? Allí, Bueno, la muerte de Perón, completamente. Y cerraron todas no se podía comer, pero no se podía hacer nada. Era como un luto obligado. Pero entonces, como Julieta, aparte de actriz, es una mujer, yo era muy joven y muy caótica. Pero Julieta no, Julieta tenía una nevera que era el Arca de las Mil Maravillas y comíamos todo el rato en casa de Julieta. Y luego cuando os vais a Perú, que aterrizáis en el diario, ¿qué tipo de informaciones hacéis ahí? Sí, a ver, Carlos se convirtió en uno de los periodistas más famosos. Carlos hacía de todo. Se iban con los fotógrafos, iban por los Andes a interrogar, a preguntar a maestros. De ahí salió luego Sendero Luminoso. Muchos de los que hablaron salió por ahí. Y yo estaba en la zona cultural. Yo hacía pues lo mismo que podía haber hecho aquí. Pues que si Gades fue a bailar, le hacía una entrevista a Gades. Estas cosas. ¿Entrevistar a Vargas Llosa? No. ¿Cuándo aparecía? No, porque Vargas Llosa en aquel momento eran enemigos.
estaba en otro tipo de periódicos, Caretas y todo esto. Sí. Oye, vuelves a Barcelona y al cabo de poco tiempo te vas a vivir a Egipto Sí. y aprendes, medio aprendes árabe. ¿Por qué decides irte a Egipto? Mira, yo con tal de no estar en Barcelona en aquella época, porque no sé, me había acostumbrado, o sea, la llegada del Perú fue muy frustrante, ya digo, me sentí extranjera, me sentí mal, toda la energía que había acumulado yo en América Latina se perdió, y bueno, pues entre otras cosas, quizás herencia paterna, papá estudiaba árabe y esas cosas, pues dije, no sé. Y conseguí una mini beca que no servía para nada, pero sí servía porque de repente llegabas allí y tenías acceso a una escuela, por ejemplo. Y dijimos, bueno, pues nos vamos a Egipto. Y bueno, pues allí estuvimos un tiempo, fue interesantísimo. Chapurreaba y me movía muy bien. Pero lo que pasa es que hay un problema, porque en la calle se habla de una manera y lo que tú estudias es otra. Yo estudiaba un clásico medio y en la calle cuando yo hablaba y decía, por ejemplo, qué sé yo, Uridu Hoops, quiero pan, ¡ah! Se reía todo el mundo, porque hablaba como un ulema y era una mujer, entonces hay que decir, Aisha, no sé cuántos, vale, porque Uridu era yo quiero un clásico, pero... Y las mujeres me entendían, los hombres hacían así. No podían entender que una mujer les hablase como un cura. Pero bueno. En ese momento, como mujer, ¿te sentiste, digamos, con dificultades en el Cairo? No, es cuestión de código. Tienes que aprender 4 palabras claves. Sí. Porque ya puedes decir, por favor, que no te hacen caso. O sea, bueno, aprendí, sí, allí, por ejemplo, darte la mano era una cosa que aquí es normal que nos demos la mano, allí no lo era. Cuando yo lo aprendí, pues así, con la mano detrás, no se la daba a nadie. Y luego además hay unas palabras clave. Si alguien te dice algo, pues eran, ¿qué pasa contigo, tío? Por ejemplo, pues era, Eda y Assalam. Entonces ya te dejaban, se iban corriendo, porque se creían que eras residente, que es lo que era yo, o que ya sabías de qué iba el percal. O sea que no. Era cuestión de saber el código. Y que tardas mucho, porque nadie te lo cuenta. Tardas muchísimo en aprenderlo. Pero bueno. ¿Y te sentías a gusto en el Cairo? Era difícil la vida, pero me sentía, bueno, sobre todo, claro, depende mucho de cómo vives, como un extranjero sinónimo de que eres rico, pues era todo un poco difícil a estos niveles. Pero tuve la suerte, o tuvimos, de que tuve buen alojamiento, porque conocí a Asma al-Bakri, una egipcia muy poco típica, era productora de cine, luego dirigió alguna película, y entonces ella me consiguió una casa familiar a un precio tirado, bueno, un montón de cosas. Y luego, pues bueno, me hice un circulillo de amigos que estuvo muy bien. Y sí, y me lo pasé bien. Ahora, no tuve ninguna vida de 1001 noches, ¿no? Es muy pesado a nivel del bullicio que hay. Cuando regresé a España, estaba como atontada. Qué tranquila es Barcelona, ¿no? Sí, pero me faltaba algo. Tú en 1980 publicas tu primer libro, Mi hermana Elba, con una editorial que entonces y ahora es muy prescriptora, Tusquets. ¿Cómo nace el proyecto de ese primer libro y cómo va a parar a esa editorial? Bueno, pues yo me hice mis cuentos, ¿no? Mi hermana Elba, en un momento en que no se publicaban cuentos, pero bueno. Entonces, cuando lo tuve terminado, era mi primer libro, se lo enseñé a 4 personas. A las 4 les gustó mucho, pero claro, cada una le gustó más un cuento, que esto es peligroso. Porque si te dicen por ahí, no, pues por todas partes, no, todos. Bueno, y entonces la verdad que primero fue un poco el tener el no por respuesta. Todo el mundo, eso sí, me dijo, muy buenos tus cuentos, están muy bien, mucho mejor que la media que todavía nos llega, pero los cuentos editorialmente se venden muy mal, sin excepción. No les interesaban, otros no contestaban, y al final pues la suerte fue Beatriz de Moura. Beatriz de Moura se apuntó al viaje que proponían mis cuentos y dijo, esto es muy bueno. ¿Ya la conocías o fuiste un día a Tusquets con el manuscrito debajo no fui del brazo? Yo no fui a Tusquets porque yo la conocía a Tusquets, porque Carlos había publicado algo en Tusquets, pero precisamente no fui
porque como la conocía de fiestas y de cosas extraliterarias, el hecho de que en todas partes me dijeran que no, me daba como vergüenza ir a un sitio que me dijera que no, y no fui. No, y no fue solo eso, sino que con toda la buena fe, un amigo poeta, pero con toda la buena fe, me dijo, que la había leído, también le había gustado mucho, dijo, a Tusquets no vayas. Ay, pobre chico, si lo supiera. A Tusquets no vayas porque tienen la programación cubierta para 4 años. Entonces, claro, a mí me pareció 4 o 5 años, no me acuerdo, lo cual no era verdad. Lo cual supongo que es una de esas excusas que se da, no tengo ni idea, pero claro, yo dije, no, el no ya lo tengo, yo con mi carpetita allí, no. Vale, exacto, y aquí entra el Cairo. Entonces, bueno, pues me fui al Cairo. No por despecho, no, me fui al Cairo porque ya pensábamos irnos, pero... Y en el Cairo, y Carlos volvió antes, porque claro, la beca no daba para los dos. Y al llegar a casa, tenía en su despacho, en su mesa de despacho, mis cuentos. Los leyó, dijo, esto está muy bien. Y sin decirme nada, para no, otro no, se los llevó a Beatriz. Y Beatriz dijo, pero esto es estupendo. Y entonces Beatriz me escribió. Y fue, bueno, primero me escribió Carlos, diciendo, he hecho algo que tú no sabes, se los he enseñado. Y yo no sé si muchos maridos harían esto por su mujer. Muy bonito, no, es un acto de amor. Sí, sí. Y dijo, te lo digo porque se ha quedado entusiasmada y te va a escribir, pero para que lo sepas. Y entonces yo pegué unos berridos, en aquel momento yo compartía la casa, esa casa que me habían dejado la amiga productora, con una nórdica que se llamaba Sigrun Sturzetter. Tardé un mes en aprenderme el nombre, pero bueno. Y pegué unos berridos de alegría, que bueno, que parecía que allí pasara algo. Y bueno, y así fue. Y luego regresé a Barcelona, me dijo, hay que esperar un poco. Claro, era una pequeña, gran editorial, pero pequeña. Pero entonces, la verdad es que, bueno, siempre lo digo, tuve unos padrinos que ellos no lo saben, que fueron mis padrinos, esos libros plateados y que son hoy ya míticos. Tusquets tuvo un golpe de suerte con dos, con uno de Woody Allen y con otro de Groucho Marx. Y entonces, como ganaron mucho dinero con estos libros, se permitieron invertir en una desconocida que era yo. Con lo cual, estos padrinos míos involuntarios fueron estupendos. Claro, pero además es que es una de las 2 o 3 editoriales que se recoloca para lanzar lo que se llama entonces la nueva narrativa española, sí. que es algo que se pone muy de moda en los primeros años 80, porque es la nueva literatura de la etapa democrática española, y tú pasas a ser uno de los nombres de ese equipo, pues que está también Mendoza, Pisón, Marías, Rosa Montero, ¿no? ¿Qué significó todo ese movimiento para ti? Porque además os traducen a todos, os llevan mucho por Europa. ¿Qué significó? Bueno, la nueva narrativa, bueno, significó que no había ismos entre nosotros, que no nos parecíamos en nada. Generalmente podía haber alguien que era un poco lo menos uniforme del mundo, que cada uno campaba por sus respetos ahí. Sí, sí. Bueno, pero también es un momento como de renovación general, ¿no?, de la literatura española, ¿o no lo ves así? O sea, ¿te sentiste formando parte de un movimiento o de un momento especial? Me sentí rodeada, o yo rodeando amigos que estábamos en lo mismo. Vilamatas, por ejemplo, y yo, que no se parece lo que escribimos, pero estábamos en lo mismo. Pisón vino más tarde. Sí, siempre decían la nueva narrativa, pero no podían aplicarnos algo que nos uniera. Lo que sí era un poco que habíamos, pues eso, un poco el placer de contar historias. Eso sí, no sé si lo dijeron ellos o lo digo yo ahora, no lo sé. Pero lo que sí era cierto es que habíamos recuperado un poco dejarnos el placer de contar. Eso sí. Es una etapa mucho más experimentalista. Exacto, esto se había quedado un poco fuera, aunque en realidad escribiendo siempre se experimenta. Sí, siempre se experimenta, aunque no te des cuenta, estás experimentando tu obra. Sí, ha habido un avance siempre. Luego, claro, a diferencia de todos estos, mi hermana Elba es un poco una declaración de intenciones, porque tú demuestras ya una preferencia por la narrativa breve. Has dicho muchas veces que prefieres intensidad a extensión. Sí. Incluso en aquellos momentos
yo decía que nunca escribiría una novela, porque no lo veía, pero luego sí. Y he escrito 3. Lo que pasa que es verdad que no las escribí para cumplir un expediente, las escribí porque lo que quería contar necesitaba un formato, un apoyo más extenso. Pero de todas maneras, por ejemplo, El Año de Gracia, que fue muy bien a nivel de público y todo eso, si te fijas bien, tiene a veces un ambiente, una atmósfera, una atmósfera onírica de cuento también. O sea que son novelas, pero que creo que son deudoras de los cuentos en cierta forma. Cumplen con los requisitos de novelas, pero ahí se nota que a la autora pues le gustan mucho los cuentos. O sea, el territorio Fernández Cubas tiene su base fuerte en la narrativa breve antes que en la extensa. Yo creo que sí. Hay un crítico, Mas Oliver Ródenas, que ha escrito mucho sobre ti y dice: sus relatos son inquietantes y al mismo tiempo reconstruyen de forma admirable la normalidad de lo cotidiano. O sea, practicas mucho un detallismo de observación próximo, pero hay algo que te lleva un poco más allá. ¿Tú te reconoces en estos dos polos o hay otros que deberíamos tener en cuenta? La última frase no la he entendido. Dice, sus relatos son inquietantes y al mismo tiempo reconstruyen de forma admirable la normalidad de lo cotidiano. O sea que hay cotidianidad y extrañeza, digamos. Exacto, porque normalmente parto de situaciones totalmente cotidianas y normales. No hay monstruos por ahí, es una familia que está comiendo, que luego esta familia no resulte tan encantadora como parecía, es otra cosa. Pero se parte de situaciones muy cotidianas y hay algún elemento que las cambia un poquillo o que las hiere, ¿no? Como si una postal apacible la rajas. Pero hay algún caso que llegas casi al límite del terror. Sí. ¿A ti la literatura de terror te ha influido, te ha gustado? Bueno, si es buena, sí, pero es que con el terror es muy fácil caer en todo lo contrario. Esto lo decía Ibáñez Serrador, que de esto sabía bastante, que el problema del terror era producir la risa. Y llega un momento en que si no lo mides y tal, si el terror produce una carcajada, mal vamos. Y yo no es terror lo que hago, aunque tengo un relato que quizás se podría considerar terrorífico, sí. Hablar con viejas. Ese da mucho miedo. Ese me dio miedo a mí. Ese da mucho miedo. Ese me dio mucho y sí miedo. que sale una especie de monstruo. Sí, ahí sí, monstruo real. Sí. ¿No? Y además, bueno, literatura fantástica. A ver, es probable, no sé si es probable lo que yo cuento, pero es posible. Es que además este cuento, que es el encuentro de una chica que está desesperada, una chica joven, porque la desahucian, porque no sé qué, tenía un programa en televisión que no le han aceptado y al día siguiente la desahucian, bueno, y se encuentra con una anciana. Una viejecita muy mona, sí. Pues es que esto me pasó a mí. Pero a mí no me desahuciaban, yo estaba en la calle y frente a una zapatería y de repente oigo, pero hace bastantes años, pero no era una cría yo, y oigo, niña, niña, me giro y veo una viejecita encantadora con un traje de flores, buenísima, y si me ayudas a cruzar la calle porque no distingo los colores y tal, lo mismo que en el libro. Yo digo, bueno, pues sí, pues la ayudé, la buena acción. Y entonces al llegar a su casa, en la calle París, me dice, esta es mi casa, vivo en el 5º, ¿quieres subir a tomarte unas pastitas? Y yo le dije, no, no puedo. Y pensé, qué mala soy. Hasta aquí la realidad, ¿eh? Qué mala soy porque, pobre señora, debe estar sola, 10 minutos y todo eso. Y al llegar a casa me puse a escribir. Es decir, lo que no hice en la vida real lo hice en el cuento. Bueno, te hubiera envenenado, ¿no? Lo hice en el cuento, lo hice desde el remordimiento, pero luego yo deseaba que en aquella casa hubiera algo. Y desde luego lo encontré. Iba describiendo la casa y al final, ¡ah! Y cuando terminé el cuento dije, qué suerte que no he subido. Este es el más terrorífico que tengo. Los demás se pueden leer con tranquilidad, más o menos. Sí, este da miedo. Sí. Hay un artículo tuyo sobre literatura infantil que me ha hecho gracia porque te preguntabas si en Las Mil y una noches Sherezade realmente improvisaba cada noche
si bien repetía viejos relatos de la tradición oral que le llegaban y ella los reciclaba, o si bien era el propio sultán que con sus cambios de humor le obligaba a hacer giros inesperados. Ah. ¿Cuál es tu conclusión? Esto me lo preguntaba yo, puede ser Esto te lo preguntabas tú. en un artículo de La Vanguardia. Un artículo de La Vanguardia, de hace sí. muchísimos años. Del año 84, sí. ¿Del año? 84. Sí, puede ser. Es que todo, yo creo que es todo. Algunos se los inventaba, otros venían de la tradición oral y otros el sultán, al ir preguntando ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Ella iba improvisando y se ajustaba al que escucha el cuento. Eso es el buen narrador oral, el que tiene en cuenta las preguntas y las incorpora a su narración. ¿A ti Las Mil y una Noches te ha me encantó. gravitado mucho? Sí, me ha gustado. Bueno, me ha gravitado, no, sí. Escribí incluso un cuento que se llamaba El vendedor de sombras, para niños, para niños o para mayores, pero que es un poco el mundo de Las Mil y una Noche. ¿Y vivir en Egipto te ayudó a entenderlo mejor, Las Mil y una Noches, o no? No. No, nada. No. Vamos a ver. Es más, es muy curioso porque los árabes no apreciaban Las Mil y una Noche hasta que no fueron apreciados por los demás. Sí, bueno, sí o sí, porque por ejemplo, tengo algunas anécdotas que no voy a contar, pero que parecen de cuento. Cuéntalas. Bueno, no sé, es que, este cuento, El vendedor de sombras, lo situé luego, esto fue después de Egipto, lo situé en Marruecos, en el zoco de Tetuán, que Tetuán es una maravilla y de lo más bonito que he visto en mi vida. Pero, sin embargo, la idea nació en México, en Egipto, porque un día iba a buscar unos amigos a una casa, y Carlos subió a buscarlo y yo me quedé abajo, sentada, esperando, porque no tenía ganas de subir escaleras sin ascensor, porque allí, en el centro, en aquella época, en Cairo, la imagen era escaleras que en otros tiempos fueron señoriales y el ascensor parado en la mitad. No se sabía por qué, nunca funcionaban. Entonces digo, no tengo ganas de subir. Me quedé allí y me senté en un saliente, no era en el suelo, en un saliente, pues una cosa así, de la puerta. Inmediatamente, claro, yo no sabía ciertas costumbres que hay allí, que cuando uno se sienta en el suelo, la verdad es que el egipcio es muy generoso. Cuando te sientas en el suelo, viene alguien con un vaso de agua, viene como si tú estuvieras pidiendo limosna. Claro, vienen a colmarte de cosas. Yo no lo sabía y me apoyé allí, y además extranjera, y no sé. Y de repente veo esto era como una especie de patio interior, ¿no? Y había como un chamizo, y veo al hombre que se acerca y me dice, ven. Y digo, bueno, y me ofrece un té. Digo, vale. Y miro dentro de la tienda y no vi nada. Estaba completamente a oscuras. Es más, cuando él metía una mano no se veía la mano. Vale, entonces me tomé el té, muchas gracias, shukran jazilan, tal. Y en aquel momento bajaron mi marido y el amigo. Y el amigo dice, oye, ¿qué hacías aquí hablando con este señor? Es muy intrigante. Digo, no sé. Digo, me ha invitado a un té. Yo no sabía que había sido para aquello, pero bueno, me ha invitado a un té, yo lo he aceptado y tal. Digo, no sé, sí, dice, es un hombre muy curioso. Vende y compra algo, pero por más que he mirado, no entiendo lo que vende y lo que compra. Y en aquel momento yo pensé, clic, sombras. Y entonces ya a la vuelta a España, con los dibujos que hizo mi gran amiga Montse Clavé, esta fue la primera edición, escribí este cuento, y sí, allí es como las sombras son muy... las sombras muchas veces son traviesas, no reflejan el objeto o la persona que les da lugar, ¿no? Son fantasiosas, y entonces, pues, en la sombra está lo que es uno en mi cuento. Y entonces en esta tienda había unos colgadores llenos de sombras, y la gente que estaba descontento con su vida iba, vendía su sombra, compraba otra, etcétera, etcétera. Y de ahí viene un poco eso, de haber estado en una tienda donde yo creo que aquel hombre vendía y compraba sombras. Te cundió Sí, estas cosas cunden mucho. Sí. Te cundió esa visión. En 1987, Cristina Andreu, que es
hoy buena amiga tuya, dirige Brumal con Lucía Bosé, a partir de un relato tuyo. ¿Cómo viviste esta adaptación al cine? ¿Te han dado ganas de seguir? O... Bueno, el cine es complejísimo. Claro, lo bueno de escribir es que eres el papel y tú. Y allí pues te puedes equivocar, pero tú no dependes de nadie. Es decir, y claro, el cine es un engranaje muy, muy complicado en el que yo no me vería capaz. ¿Cómo viví esta película? La viví muy bien porque, bueno, pues para mí fue nuevo hacer un guión, lo hicimos las dos mano a mano y luego pues asistí al rodaje y bueno, y muy poca pasta había, pero hay algunas, sobre todo el comienzo me gusta muchísimo de esta película y quizás con alguna, era una primera película y me encantó y además aquello típico que los escritores siempre se enfadan con los directores de cine que ha hecho sus películas, pues desde entonces Cristina Andreu y yo somos íntimas amigas, quiero decir que no nos enfadamos y al revés, creo que ahí ella captó muy bien la historia, el ambiente. Quizás hubiera hecho falta un poco más de tiempo y de dinero, quizás, pero yo creo, bueno, pues es una película agradable de ver. Más tiempo y dinero para la próxima, ¿no? Bueno, y a ver la próxima, que no sé si yo... Cristina ha estado ahora muy en la parte ejecutiva y de los derechos de las directoras de cine, creo que se llama CIMA, la asociación, ahora la ha dejado, y creo que está un poco en el documental ahora ella, no lo sé. ¿Tú cómo trabajas? ¿Tienes una disciplina, un hábito? ¿Te haces planillas? ¿Cómo te organizas? Bueno, yo antes trabajaba de noche y ahora trabajo de día. También me ha cambiado la vida. Antes era noctámbula y ahora soy diurna. Trabajo de día y las primeras horas de la mañana son las que más me gustan. Y planillas... Cuando dices primeras horas, ¿qué horas son? Bueno, pues las 9, las 8, no, tampoco son las 5 de la mañana, no, las 9, levantarte. Sí, sí, y si hay silencio, mejor. Sí. Orden, no. ¿Y cuánto rato estás? El rato es difícil de cuando estás muy metido en lo que estás haciendo, las horas vuelan. Y el cansancio también. Y a lo mejor has escrito poco, pero no sé, tener un plan, digamos, solamente lo he tenido, creo yo, un plan así por escrito, en la novela El año de gracia, que hacia la mitad me di cuenta que allí había que, porque está siguiendo los pasos de Robinson, pero había algo más, allí tenía yo que planificarlo. Y lo planifiqué, lo que pasa es que como estuvo, y había un final, pero lo planifiqué y luego me lo salté a la torera, porque el final se convirtió en un penúltimo capítulo y hubo otro. Pero generalmente, no, yo sé a dónde voy, pero en el proceso de escritura ocurren muchas cosas y son a veces, como diría yo, mágicas, porque de repente descubres que sabes cosas que no sabías que las sabías. No sé qué explicación hay para esto. Si estás muy metido en cuentos, sobre todo, muy metido en lo que estás haciendo, pues realmente a veces pensabas que aquello iba a ir por un lado y decides que va a ir por otro. Tú, hay cuentos tuyos que tienen narrador femenino, otros que tienen narrador masculino y otros que son tercera persona. Sí, menos. ¿Cómo vas de uno a otro? Sí, y uno, sí. Y hay uno que está en segunda persona, como la conciencia. Estás en un café, no sé qué, sí. Sí, esto yo creo que lo decide lo que quieres contar, el cuento. No he tenido dudas con esto. Cuando tienes el tema, ¿te sale el tono rápidamente? Sí, y me sale la persona que lo narra, si es un hombre, si es una mujer, si es... sí, me sale. Vaya, nunca lo he tenido que pensar. ¿Ponerte en un narrador masculino te es especialmente difícil? Me es divertidísimo. Sí, y yo creo que mis cuentos que los narra un hombre, yo creo que son distintos. Y ahora tengo, en los que estoy preparando, hay uno que me lo he pasado en grande, pero bueno, es un cuento muy profundo, pero el narrador es un hombre. Y bueno, yo tuve un sueño medio masónico una vez, pero no sé por qué, al escribirlo, era un hombre. ¿Medio masónico? Sí, bueno, masónico del todo, ¿no? O sea, sí. Un sueño en una catedral, un sueño, pero no me dormí en la catedral, digamos, que soñé que había algo en una catedral. Has puesto cara muy bien, me interesa esta cara de lector ya. Bien, sí, eso me interesa. Sí, pero entonces, fíjate tú que yo no sé por qué,
vi enseguida que esto lo tenía que contar un hombre y empieza en Italia en un desfile de modelos. El hombre que está hasta las narices porque su mujer le ha llevado allí. Pero yo sabía que era él el que había tenido esta visión, digamos. No sé, mira, el proceso de escritura es difícil de saber, y así como lo de hablar con viejas, yo supe con el tiempo de que lo de aquella vieja bombonísima, lo de que había sido escrito desde el remordimiento, pero que luego era para absolverme de no haber subido a aquella casa, pero esto lo supe después, yo, mucho después. Y ahora todavía no sé, porque mi sueño masónico se lo ha adjudicado a un narrador. Ya lo sabré, quizás. Quizás para sí, porque pasan cosas divertidas ahí, para desposeer de la profundidad que podría tener. Y ahí ese cuento, que es un cuento largo, me lo pasé en grande. Y creo que la parte del humor no desmerece lo importante que es la visión masónica que tiene, en este caso era yo, este señor. Hay uno de tus cuentos, bueno, tú te pasas bastante tiempo sin escribir, del 2007 al 2013. Sin publicar. Por sí. temas personales. Sí. Y reapareces con seudónimo, como Fernanda Krups. Krups. ¿Por qué con seudónimo? Sí. Bueno, porque yo era un momento que estaba... No estaba en mi mejor momento, estaba deprimida y de repente quería escribir porque... Bueno, fue como sanadora Fernanda Krups. Quería escribir, pero no quería meterme en las cosas que me meto normalmente, y quise hacer algo completamente distinto, y para que mis lectores, a los cuales respeto, no dijeran, porque claro, yo siempre he respetado mucho la verosimilitud. Siempre lo digo, que las cosas pues hay que contarlas con aparente verosimilitud, porque si no, no cuelan. Y entonces escribí La ventana entreabierta, que de verosimilitud nada, porque si a los 2 minutos que la joven periodista va a entrevistar a la gran Krauskova, creo que se llama, que es una vidente, una pitonisa, y termina dentro de la bola, quiero decir que esto, hombre, muy verosímil no es. Y entonces, claro, yo quería que mis lectores lo supieran esto, que yo aquí estaba intentando un camino nuevo, para que a lo mejor seguiré algún día. ¿Tú has ido a ver una pitonisa alguna vez? No, pero bueno, en Alejandría, en Egipto, pero no la fui a ver yo. Yo acompañaba a la madre de una amiga de asma, que la acompañaba, y la pitonisa quiso leerme las cartas y yo le dije que no. Y se enfadó un poco, me parece, pero bueno. ¿Y en los fantasmas crees? Ni creo ni dejo de creer. Bueno, ¿fantasmas qué es? Apariciones extra... Pues eso. Extra reales. Hombre, no tengo aquí pruebas concluyentes, pero digamos que ni creo ni dejo de creer. Yo le doy bastante carta de naturaleza a todo lo que no se ve. No porque no se vea o no lo veamos, hemos de decir que no existe. En uno de tus últimos libros, En la habitación de Nona, hay un cuento que es muy emotivo, que es una rebelión contra el tiempo. La narradora está en el Madrid actual y imagina que de repente salta al Madrid de los años 60 y se encuentra con ella misma y con su novio en un momento muy de felicidad, ¿no? ¿Esta es tu venganza contra el paso del tiempo? No, no es venganza. Esto es que la primera parte del cuento, que se llama La nueva vida, la primera parte es un poco real. Yo estaba en Madrid en un momento así, había sufrido una ausencia, y bueno, estaba en el hotel que describo y me senté en una plaza a tomar una cerveza o no sé qué. Era un día muy caluroso y era un día como antiguo. Y en un momento me pareció ver que pasaba alguien que se parecía mucho a una persona querida que había muerto. Yo sabía que no era él, pero me sacudió un poco, o sea, de repente aquel Madrid se convirtió de alguna manera en el Madrid que yo recordaba de otros tiempos. Y entonces me fui corriendo al hotel, bueno, y ahí empezó el cuento. También me pasa lo mismo que con el cuento Hablar con viejas, lo que no hice en la vida real, que fue seguir a aquel chico por la calle, lo hice en el cuento. Vamos a ir acabando la conversación, 2 preguntas más y os voy a pasar
la palabra a vosotros, vosotras, de forma que podéis ir preparando lo que le preguntaréis a Cristina. Hay un tema muy típico de la psicología infantil, que es el de los amigos imaginarios, Sí. y en la habitación de Nora también le das la vuelta a este asunto. Le doy la vuelta, porque en realidad ella misma es una proyección, sí, sí. Me gustó que la narradora, bueno, no quiero dar muchos datos, por si a alguien le da por leerlo, No reventemos, para que entre virgen en el asunto, pero sí, sí, este relato yo disfruté mucho haciéndolo también. Ese libro tiene una cita muy ilustrativa de Einstein que dice: la realidad es una ilusión, aunque muy persistente. ¿Tú lo crees esto? Mira, no lo sé, pero como cita es buenísima. Pasa, yo he oído que también dice que Einstein lo dijo del tiempo. El tiempo es una ilusión, pero muy persistente. Igual es una frase, digamos, madre de Einstein, que puedes poner la palabra que quieras. Bueno, pero el tiempo... ¿no? Sí. El tiempo es la realidad, el tiempo, sí, sí, debía ser el tiempo, pero bueno. Tú has afirmado que la edad está en la mesita de noche, son las pastillas, pero la verdad es que este periodo tuyo más reciente es un periodo de muchos reconocimientos, estos premios que he comentado, te han hecho doctora honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Te sientes gratificada con todo esto? ¿Crees que es una recompensa, un buen trabajo? Pues la verdad es que, bueno, hombre, me han hecho muchas ilusiones, que si no sería una atravesada de mucho cuidado. O sea, han sido premios a los que yo no me he presentado, son premios de reconocimiento a tu obra o a lo que acabas de publicar o a la trayectoria. Claro que estoy contenta. Y, por ejemplo, lo de doctora honoris causa de Alcalá, que no tenía ni idea yo tampoco, me hizo una ilusión total. Pero y pensé en mi padre todo el rato, fallecido hace muchos años, porque a él le hubiese hecho todavía más ilusión, porque era un hombre muy académico y tal, le hubiese encantado. Además, claro, Alcalá de Henares, que no es ninguna tontería. Pues bueno, y me gustó muchísimo, me pusieron el birrete, me hicieron esas cosas y lo recuerdo con una gran felicidad. Y estuve todo el rato pensando en los seres queridos, pero en mi padre mucho, porque pensé que le encantaría, es lo que más le hubiese gustado. ¿Y cuáles son los retos literarios que te quedan por abordar, gordos, que piensas que te has ido dejando? No me lo compliques, por favor, porque mira, escritura es libertad. Entonces yo pienso seguir haciendo lo que he hecho siempre, huir de compromisos. O sea, yo no puedo decir, yo les entregaré esto tal día, porque seguramente no, porque en el momento de entregarlo se me ocurrirá otra cosa, porque no, esto es la diferencia con el periodismo, que tú tienes que entregar las cosas. Y a mí esto es lo que no me gustaba, porque, bueno, claro, pero es que si no los periódicos no saldrían nunca. No saldrían. ¿No? Sí. Entonces, claro, lo mío, pues no sé. Yo no lo sé, soy modesta en mí, no quiero escribir aquí la obra, pero de verdad, cuando a veces encuentras aquello que te preguntan, ¿cree usted que escribiendo se cambia el mundo? Yo qué sé. Pero de repente encuentras a alguien que te dice, gracias a su libro, yo salí de una depresión y no sé cuántos. No sería el cuento de las viejas, seguro que no, que otro, pero bueno, no sé cuál. Gracias. O sí, sí. Gracias a tal, bueno, y más cosas, ¿no? Quiero decir que a veces, si has logrado cambiar o mejorar en algo la vida de alguien, pues oye, ya vale la pena, porque de paso te mejoras la tuya. Quiero decir que eso es lo mejor que te puede ocurrir. Muy bien, pues está muy bien. Os voy a pasar la palabra. ¿Quién tiene algo que comentar? A Cristina Fernández Cubas. Es que me parece que le hemos dicho todo, porque es verdad. Cristina, una pregunta, una curiosidad. ¿Hay algún libro que releas obsesivamente, que vuelvas a él pues cada año o cada cierto tiempo? Ahora no, pero en un momento, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, me gustó muchísimo, y también en un momento yo era una enamorada de Gombrowicz y lo releía continuamente. Me cogió como una pasión, que quizás no ha perdurado en el tiempo, la pasión Gombrowicz. Pero me cogió una pasión y lo tenía. Hay algunos cuentos que salvo y alguna novela, pero ya no tengo esa especie de necesidad de tener un Gombrowicz al lado de la cama para leer. ¿Y tus autoras?
autoras, bueno, mira, Autoras. que descubrí tarde como cuentista, Emilia Pardo Bazán, que es buenísima como cuentista. Tiene un cuento que se llama La Resucitada, al que fui directa por el título, claro, y que es buenísimo. Y a partir de ahí, bueno, esta señora tocaba todos los palos y era buenísima. Autoras, Mary Shelley, con su enorme y maravilloso Frankenstein. Bueno, pues hay muchas, yo la verdad, ahora tengo que pensar autoras, autores. Yo la verdad es que lo pienso todo junto, no hago un distingo. Y pues estas dos de entrada. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, Cristina. Gracias Nos a has ti. explicado muchas cosas interesantes. Bueno, y tú te lo has leído todo, por lo que veo. Hombre, todo no, pero bastante sí. Pero incluso entrevistas de hace millones de años y cosas. Esa es la ventaja de trabajar en un periódico, Claro. que te vas a la hemeroteca digital, vas haciendo imprimir y te sale todo. O sea que sí, tenemos. Y hay que decir que desde el principio la prensa le hace mucho caso y mi diario es La Vanguardia, te reseña, te entrevista, etcétera. O sea, hay bastante material. Ella me decía antes que trata con hispanistas que la van a ver para preguntarle cosas sobre su obra, ¿no? Y esto también un poco desde el principio, ¿no? Esto desde el principio, desde antes de tener ningún premio, porque ahora, claro, desde hace un tiempo sí que estoy reconocida. Bueno, reconocida lo estaba, pero premios no tenía ninguno. Yo me pasé 20 años sin premios, nada, que incluso, bueno, yo era una escritora apremiada, porque sí. Yo me acuerdo de estar una vez en Tarragona, en una casa, después de un congreso, estar una serie de gente. Era algo solo escritoras. Iba preguntando de una radio, ¿qué premios tiene? Tal. ¿Qué premios? Todo el mundo tenía. Llegan a mí y dije esto, no, yo soy una escritora premiada. Y me saltó. Y se me saltó la señora esta. Digo, bueno, pues vale. Oye, no me gustó nada esto. Pero bueno, en estos momentos se puede decir que tienes la virtud de ser una escritora con lectores y con estudiosos, o sea que... Sí. ¿no? Bueno, y con escritores, periodistas y todo lo que eres tú, que te has tomado un trabajo. Bueno. Porque lo de la mesita de noche es muy antiguo también. Lo de, sí. No, y además, y otra cosa, ya para acabar, pero tú hablabas del tema de tu padre con crucigramas, Sí. y un cuento que te pedimos para La Vanguardia, que se llama El Móvil, que es un señor, Sí. bueno, que es una narradora que va en el tren y de repente empieza a escuchar a un pasajero de estos pesados que está hablando por el móvil, y la narradora dice, con lo que me gusta a mí hacer crucigramas para despejarme y tal, y estoy intentando concentrarme, y este pesado que no me deja, ¿no? Sale el tema de los crucigramas. Sí, este pesado que hace ver que trabaja, Sí, que habla por el ver, móvil. sí, porque es hay- mentira todo lo que sí, cuenta. es una farsa. Sí, hace ver que es el jefe de unos estudios de no sé qué y los pone a todos en orden. Que llama tal a nombres conocidos de la televisión. Aire, si no les gusta Aire. Es un pelmazo, sí. Bueno, muchas gracias, Cristina, lo hemos pasado muy bien contigo. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros.